No permitas que tu hogar se destruya por las baratijas del mundo. No, y 1000 veces no. No se destruye el hogar, la casa, la familia, porque está parada sobre la roca, y la roca es Cristo. Libro de Josué, capítulo 2, el versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y toda la familia de tu padre. Esta última parte dice: y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda tu familia de tu padre. El capítulo 6, el verso 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Cuando nosotros leemos esta historia de Josué, el capítulo 2 y Josué 6, y la detallamos, hay varias cosas que podemos hacer referencia a un contexto del hoy. Esta historia nos habla de fidelidad, nos habla de perdón, nos habla de compromiso, nos habla de salvación y nos abre una puerta de esperanza para lo que será para esta iglesia, y a la vez nos da una historia de tristeza para los que viven en el mundo sin conocer a Cristo, sin esperanza alguna. Para aquellos que sin guardar la verdad, que sin abrir la puerta para que entre la gracia, sino más bien para aquellas personas que decidieron cerrarla en su momento y no aceptar el verdadero evangelio. Entonces ahí es donde entra el fracaso espiritual y las consecuencias de lo mismo. Y podríamos decir en esta mañana que hay un fracaso emocional para el que no recibe o no tiene a Cristo en las familias. Y también podríamos decir que hay una destrucción a las mismas. Porque el texto que leímos nos relata que los 2 espías que Josué manda a reconocer a Jericó fueron ocultados en la casa de una mujer llamada Rahab. Y a causa de que esta mujer los escondió y no los expone o no los entregó, causó en ellos misericordia para salvar no solo a la mujer, sino a toda su familia. Ese compromiso fue hecho en el capítulo 2. Pero en el capítulo 6 de Josué nos muestra la toma de Jericó y se hace visible la promesa que los espías le hicieron a esta mujer cuando ella los escondió en su casa. Recordemos en esta mañana que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir, y de cierta manera le hago este resumen para contextualizarlo un poco a lo que quiero llevarlo en el nombre de Jesús, o inquietarlo más bien. Quiero que entendamos un poco y analicemos algunas palabras y algunas acciones de esta historia. Cuando nosotros leemos el capítulo 6, del versículo 1, nos dice de la siguiente manera: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Jericó. Nadie entraba y nadie salía. Habían construido unos muros, habían encerrado Jericó, si habían hecho fuertes dentro de esos muros. Jericó resuelve en su momento que Israel no sea más su amo. Por eso ellos se encerraron. Así de necios eran y endurecieron el corazón para destrucción de ellos mismos.
Y es el caso, perdón, permítame uso esta palabra, es el caso miserable de todos los que se hacen fuertes contra el Todopoderoso. Se encierra como se encerraron en Jericó, y de tal manera que sus muros eran poderosamente fortificados. Escúchelo y permítame en esta mañana hacerle un cuadro aquí diciéndole que Jericó es tipo del mundo amurallado. Por todos lados la gente se encierra en su pecado. Jericó fue una de las ciudades más imponentes y grandes de aquel entonces. Se le conocía, según los historiadores, como la ciudad blindada. Se le puede decir que es la primera cárcel de máxima seguridad, donde los que estaban adentro no tienen esperanza de salir. Ellos todo lo hacían adentro, y los que estaban afuera no podían intentar entrar o ayudarles, porque el entrar era una idea muy descabellada. Es más, ni con varios ejércitos lo lograrían. Por eso cuando los 2 espías fueron a Jericó, se subieron al muro y entraron a la casa de Rahab, aquella mujer los escondió diciéndoles: donde ustedes entren, pasen estos muros, se van a morir. No sé cómo, pero el registro bíblico nos dice que alguien fue y dio aviso al rey de Jericó que habían entrado unos espías de Israel, y entonces él los manda a buscar. Tocaron la puerta de aquella mujer, alguien fue y les dijo: entraron. Quiere decir que era una ciudad vigilada. Todo lo que se hacía y lo que se vivía se daban cuenta en ese momento. Por eso le digo que nadie podía ayudarlos en ese momento. Las murallas de Jericó son demasiado imponentes, parecen infranqueables, y eso ha hecho que Jericó o el mundo se convierta en una ciudad sin color. Recuérdelo que en esta parte estamos tipificando a Jericó con el mundo, porque el mundo encierra a sus moradores. El mundo es la que mata la esperanza de los hombres. Es tanto el mundo se quiere hacer dueño de todos sus moradores, pero de la misma manera esclavizarlos, para dominarlos, para humillarlos, para encerrarlos y no darles salida. Porque eso es lo que quiere hacer el mundo con la gente. Jericó es una ciudad donde le roba sus sueños, sus pensamientos, sus ilusiones. De ahí el fracaso de muchos y la desorientación y la maldad de todos los moradores. Ahí es donde nosotros escuchamos y vemos que la decadencia y el pecado han tomado fuerza, porque los moradores de Jericó no han querido aceptar a Cristo. Jericó y sus murallas han logrado obstaculizar la visión de sus habitantes. Pues estos, cada que abren los ojos al despertar, pues no alcanzan a ver el sol de justicia que alumbra a los hombres. Parece que sus moradores no tienen la más mínima esperanza. Por eso es fácil distinguir a los habitantes de Jericó o a los habitantes del mundo, porque ellos andan sin una proyección. Pregúntele a un cristiano pentecostal cuál es su proyección y le va a contestar con firmeza y seguridad: mi proyección es Cristo y mi meta es el cielo. Ese es nuestro objetivo. Y si alguno no tiene eso como objetivo, pues vengo a decirle en esta mañana que se ubique en la visión de Dios. Porque nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es el cielo. Nuestro galardón está arriba, no en el mundo, no en Jericó. Pero pregúntale a alguien del mundo y le vas a hablar y le va a hablar sin seguridad. No sabe para dónde va. Es tanto, no sabe qué va a suceder mañana. Es tanto, si le preguntas qué va a hacer de él en el futuro, te va a decir: yo quiero ser profesional, y hasta ahí le alcanza su visión.
Pero si le preguntan a un cristiano, entonces le va a decir: mi mañana será mejor en Cristo. Mi mañana está en Él. Analizamos la diferencia que hay entre los que viven en Jericó y los que han salido de Jericó. Porque los que viven en Jericó entonces tienen una vida sin deseos de vivir. Por eso aquí usted escucha de tantos que dicen: pastor, he pensado en quitarme la vida. Hoy me levanté con unos pensamientos que no soy capaz de avanzar. Y por eso usted ve tanta gente que la mente los traiciona y les dice: es mejor que se le tire al carro, es mejor que se quiten la vida, porque viven en un mundo encerrado entre murallas y sin proyección. Gente cautiva, es gente sin esperanza alguna, encerrados en sus tristezas, viviendo en una ciudad que es maldita por el pecado. Es una ciudad que por más que quisiera salir, no pueden salir de ella, porque sus imponentes muros y sus murallas no dan entrada ni salida. Está totalmente blindada esa ciudad. Según los registros del capítulo 6, es un búnker completo. Así se vive en el mundo, marcados por el pecado y por la maldad. No encuentran salida. Su vida es un sosiego sin esperanza. De ahí tanto suicidio y tanto daño mental en la sociedad, donde andan engañados por las mentiras del diablo. Es tanto, la Biblia dice en Santiago en el capítulo 4 versículo 4: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que el que quiera ser amigo del mundo, entonces automáticamente se constituye un enemigo de Dios. Eso es lo que dice el escritor. Por eso Pablo, hablándole a los romanos, entonces les dio un consejo y les dijo: no se amolden al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y dice: agradable y perfecta. Pablo lo que estaba diciendo es: el que se deja cautivar por el mundo va a estar encerrado dentro de muros, va a estar encarcelado en prisiones. Por eso la gente se le hace tan difícil salir del mundo, y nadie por sus propias fuerzas es capaz. Necesitamos una ayuda, y hoy estamos aquí porque la ayuda vino. Porque si no hubiese venido la ayuda, hoy no estábamos aquí. Porque ni usted ni yo teníamos las fuerzas para salir del mundo. No las teníamos, no éramos capaces. Nos levantábamos y no le veíamos sentido a la vida, pero íbamos a tratar de avanzar, y lo que hacíamos era retroceder. No avanzábamos, pero Cristo, que vino en nuestra ayuda, y no se hizo al lado, sino que el registro dice que vive, se metió. No se hizo al lado, no se hizo adelante, se metió dentro de nosotros. Por eso el escritor dice: ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y con Cristo adentro somos capaces de todo. Por eso estamos hoy aquí. Usted está ahí sentadito y yo estoy aquí parado, porque Cristo vino, se metió dentro de nosotros, nos sacó del mundo de esclavitud, nos sacó del lodo cenagoso, nos puso sobre alturas, y ya no somos más mendigos, ya no somos más desechados por la sociedad. Ahora somos reyes, somos sacerdotes. Y no porque usted y yo tengamos mucha fuerza, no, es porque la fuerza que Cristo tiene está en nosotros. Por eso nadie del mundo es capaz de salir por sus propios medios. Necesita una ayuda, y la ayuda es Cristo.
Y leyendo esta historia, es ahí donde a mí me fascinan las cosas de Dios. Porque cuando la leemos y no la analizamos bien, entonces diríamos es una historia más registrada en el Antiguo Testamento. Pero aquí hay unas cosas a las que nosotros tenemos que analizar. La Biblia es explícita en darnos pequeños detalles, porque en medio de esa gran ciudad, Dios señala a una sola mujer que habita en Jericó. Una mujer perdida que vive entre muros. Es tanto, esta mujer se da cuenta de todo, porque la casa de esta mujer está construida sobre los muros de Jericó. Esta casa está construida en la altura. Por lo tanto, es una casa fácil de identificar, pero es una casa, escúchelo, manchada por la maldad. Es una casa que de cierta manera todos los que estamos aquí nos identificamos con ella. Y nos identificamos con esta mujer, porque al igual que ella, tuvimos un pasado doloroso, porque todos tuvimos un pasado que quizás algunos marcados más fuertes que otros, unos con unas problemáticas más fuertes, otros quizás con unas problemáticas más suaves, pero todos estamos marcados o estábamos marcados por la maldad. Por eso Rahab, aquella mujer, es conocida en el pueblo con los peores calificativos que puede tener una persona. Cuando el pueblo miraba la casa de Rahab, entonces decía: en esa casa vive un pecador, en esa casa vive un borracho, en esa casa vive un pendenciero, en esa casa vive un idólatra, en esa casa vive un ladrón, en esa casa vive un fornicario, en esa casa vive un drogadito, en esa casa vive un calumniador. En fin, cantidades de calificativos que habían, porque así nos conocía la sociedad a nosotros. Es tanto, la misma sociedad no daba un peso por nosotros. Pobrecitos de aquellos, no van a llegar a conocer la cédula. ¿A quienes les dijeron eso? Éramos calificados con eso, marcados. Y no miraban la casa del noble o del sabio, miraban la casa del que estaba marcado por la maldad. Porque ellos levantaban la mirada y lo primero que veían era la casa de Rahab, puesta sobre los muros. Una casa marcada por la maldad. Y entonces ahí era donde ellos decían: esa casa no hay nada que hacer. Estaban perdidos. Con esto podemos hacer una idea de cómo era la vida de Rahab. La Biblia nos señala su casa, una casa donde anda todo en maldad. Como al revés, porque es una mujer encerrada entre los muros sólidos del pecado. Quiere decir que era una casa de vergüenza, era una casa de dolor, era una casa de necesidad, una casa de mala reputación, era una casa donde moraba el pecado, la maldad. Es tanto, es una casa que quizás querían demoler, destruir los que vivían en Jericó. Era una casa que todo el que pasaba la señalaba para mal. Es una casa que tuvieron haber que dañado muchos hogares dentro de esa casa. Familias enteras dentro de esa casa se fueron a la destrucción, se fueron a pique. En esa casa muchos hogares se destruyeron por la maldad de una mujer llamada Rahab. Cuando las familias iban por las calles de Jericó, entonces lo primero que hacían sus madres con sus hijos era mostrarles y decirles: allá en esa casa se dañó nuestro hogar. Cuando iban por las calles, entonces iban y sus madres y sus familiares les decían a los suyos: allá en esa casa fue infiel tu papá. Allá en esa casa, en ese antro de muerte, fue donde se destruyó la familia. En esa casa de maldad
es donde todo se acabó. Oiga, pero en esta mañana yo vengo a decirle, porque gracias a Dios en esta preciosa mañana y en esta escuela dominical, yo puedo decirle con seguridad en el nombre de Jesús, que gracias a la misericordia y al favor de Dios, hoy estamos aquí. Y ya no tenemos esos mismos calificativos, porque Dios puso su mirada en nosotros. Dios pudo haber colocado su mirada hacia otro lado, hacia otra casa, pero la bendición era para nosotros, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Podía haber salvado, podía haber mirado a otros en otra dirección diferente, pero apuntó hacia aquellos pecadores, aquellos que estaban maltratados, aquellos que vivían en sus deleites, aquellos que éramos nosotros, que estábamos muertos al pecado y al delito. Por eso Efesios el capítulo 2 verso 5 dice: aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice, encerrado entre comillas, por gracia sois salvos. Por eso estamos hoy aquí, porque Dios puso su mirada en nosotros. Porque esos éramos nosotros, que anhelábamos salir de Jericó, de nuestro Jericó, pero no podíamos por nuestros propios medios. Porque Jericó, que es tipo del mundo, nos humilló, nos esclavizó. Éramos personas inútiles, con baja reputación. Ese Jericó que representa el mundo del pecado, que encierra, que mata, que destruye. Ahora que ya no estamos en ese mundo encerrado de pecado ni de maldad, ahora que estamos del lado de la gracia, porque vengo a decirle algo en esta mañana: usted ya no hace parte de los del mundo ni de los del pecado. Ahora usted pasó la línea y vive en la línea de la gracia, en la línea de la misericordia, en la línea del perdón. Ahora ya no vives cautivo en el pecado, ahora vivimos libres para Cristo. Y el problema es que se nos olvida en ocasiones que vivimos del otro lado. Vivimos del lado de la gracia. Amén. Está bien, estamos en este mundo, y Pablo se los dijo en la carta a los Corintios, en el capítulo 10 versículo 3, en una traducción en la TLA. Pablo se los dijo de esta manera: es verdad, vivimos en el mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Estamos en él, pero no actuamos como él. No participamos ni de sus cosas ni de sus costumbres, ni vivimos tal cual como vive el mundo. No, nosotros vivimos como ciudadanos del cielo. Vivimos como ciudadanos del cielo. Y como ciudadanos del cielo nos comportamos como el Rey del cielo, en santidad, en misericordia, en favor, en perdón. Nos comportamos como Él. Amén. Por eso nosotros, cuando pasamos por ese Jericó, tenemos que tener dolor por el perdido. Y permítame, yo le hago un paréntesis aquí en esta mañana, porque a nosotros se nos olvida en ocasiones que el Señor nos sacó de ese lodo cenagoso, en donde no valíamos nada. Dice el profeta mesiánico que éramos pura hinchazón y podrida llaga. Y el Señor nos sacó de allá y nos trajo acá. Y aquí estamos bien. Y damos gracias a Dios por su misericordia. Gracias al Señor por su bondad. Hoy estamos aquí. Gozamos de paz, de salvación, de prosperidad. Todo lo tenemos en Dios. Y nosotros se nos olvida de dónde nos sacó el Señor.
Porque cuando pasamos por ese Jericó, por ese mundo, no tenemos dolor por el perdido. Esta mañana arrimé aquí a 3 negocios a comprar algo y se me acercó una persona trinitaria y habían unos jóvenes en el andén tirados. Y la expresión de este muchacho, de esta persona fue: pastor, me acuerdo de esos jóvenes que así vivía yo. Y si nosotros analizamos esas cosas, se nos ha olvidado tener dolor por el perdido. Por eso no hacemos el trabajo. Por eso nos gusta quedarnos más en la casa. Por eso nos gusta venir solamente al culto y llegar a la casa y decir solamente yo y yo y yo y yo. Y con que yo sea salvo está bien. Y se nos olvida el dolor por el perdido. No tenemos dolor por el perdido. Por eso no hacemos el trabajo. Por eso nos quedamos muy cómodos, tranquilos. Con esto no estoy diciendo que usted por eso se va a condenar, no. No estamos haciendo el trabajo. No le estamos diciendo a la gente que se puede salvar saliendo de ese Jericó. Porque esas personas, esta mujer Rahab, representaba ese desgaste en las personas que no pueden levantar la cabeza. Personas que perdieron el brillo en sus ojos. Gente sola, sin amigos verdaderos. Gente encerrada entre murallas, vicios, esclavitud. Pues Jericó es solo paredes sin color, donde no hay esperanza, donde todo pareciera que está destruido, en donde la misma casa está dividida por el mismo pecado que hay en ella. Pero hoy podemos decirle a la gente que grande es Dios que puso la mirada en la casa de una mujer pecadora para traer salvación. Quiere decir que usted en esta mañana puede salir de aquí renovado a decirle a la gente que Dios puso la mirada en ellos para traer salvación. Es ahí donde usted y yo necesitamos predicar a Cristo, decir lo que dice la Biblia, sino que de lo necio decirle a ellos: escogió Dios del mundo para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Es lo que usted y yo debemos de predicar. Es que la sociedad que ha sido desechada y estigmatizada por su condición social son escogidos por Dios. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para hacer efectivos sus propósitos. Está bien, la gente pudiera salir del mundo por sus propias fuerzas. A eso se le llama la voluntad, ¿no? Que tenga voluntad sale, diríamos. Y entonces saca pecho y dice: yo solo salí. Yo solo fui capaz. Nadie me ayudó. Quiere decir que en ese pensamiento usted y yo podríamos quedarnos aquí. No hagamos el trabajo, quedémonos sentados. Vengamos, adoremos, escuchemos la palabra, volvamos a la casa y vivamos así. Que a la final Dios tiene el poder para hacerlos venir a ellos. Y entonces la gente diría: no, yo fui capaz solo, no necesité ayuda. Pero permítame decirle algo: se necesita la ayuda de Dios. Nadie es capaz por sus propias fuerzas. ¿Y sabes por qué la razón? Y es para que la gloria no sea para los hombres, sino que sea solo para Él. Porque si se hace por sus propias fuerzas, entonces viene y dice: yo soy, yo fui, yo soy capaz. Y se nos olvida que es Dios en nosotros. Y es para que la gloria solamente sea para Él. La gloria sea para el creador de este universo. La gloria solamente sea para el sustentador de Él. Sea para el que es la piedra angular.
la gloria solamente sea para la estrella más brillante de la mañana, que la gloria solamente sea para el pan de vida, que la gloria solamente sea para la roca eterna, que la gloria solamente sea para la palabra viva, que la gloria solamente sea para la rosa de Sarón y para los lirios de los valles, que la gloria solo sea para el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo, que la gloria solamente sea para el que es el Salvador por excelencia. No a nosotros, sino a Él sea la gloria. Por eso Pablo, que era el que más conocía de esto, dijo: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mire, para que, como está escrito, al que se gloríe, gloríese en el Señor. Solo en Jesús. Dios es tan perfecto que Él nos envía esa ayuda. Dios pudo haber salvado a aquella mujer sin necesidad de pasar a los espías por ese traumatismo, de enviarlos a ese muro, que escalaran el muro y subieran para espiar aquella tierra. Pero Dios es tan perfecto que cogió y los sacó y los envió. Y vayan y hagan el trabajo. Y ellos fueron, espiaron la tierra, y la mujer los escondió en aquella casa. Eso nos da a entender a nosotros que Dios es perfecto, que Dios envía la ayuda. Y Dios entonces le envió la ayuda. Y lo que no sabía aquella mujer, que esos dos espías que venían a espiar la tierra que ella iba a esconder en la casa, eran la que les iba a dar la salvación a ella y a los que vivían en esa casa. Sí, mira a Dios cómo es de perfecto. O sea, gracias al favor de lo que ella hizo con los hombres de Dios, entonces entró la salvación a esa casa. Solo dos espías que fueron, entraron, ella los escondió. Entonces ahí hay algo especial. Y es ahí donde la historia de esa casa se partiría en dos. Desde ese momento que los espías llegaron, aquella mujer le cambió su pensamiento, su forma de actuar, su forma de pensar. Todo cambió en ella. Porque a partir de ese momento, entonces aquella mujer y su familia pasarían de estar perdidos a ser salvos. Pasarían de estar esclavizados a ser libres. Pasarían de ser pecadores a ser santificados. Pasaron de ser maldicientes a ser adoradores. Solo con la ayuda de los espías. Porque Dios envía ayuda. Pero aquí hay algo muy especial que me gusta mucho, que dice en el versículo 11. Unos detalles, porque la mujer que los había escondido, los había guardado. Analice usted que los registros bíblicos nos dice que esta mujer no los entregó, ella los recibió y los guardó. Esta parte me habla a mí de algo tan profundo que tiene que ver con nosotros. Porque razón tenía el proverbista cuando dijo: compra la verdad y no la vendas. Esta mujer los guardó. Mire lo que dice el texto. ¿Por qué los guardó ella? Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, estaba hablando la mujer, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y ella reconoce una verdad tan poderosa ahí, que dijo: porque Jehová es vuestro Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa expresión que ella usó, que nuestro Dios, pero es que la salvación no era para ella. Esa tierra era dada al pueblo de Israel. Y ella vivía en Jericó. Pero ella se apersonó de eso y dijo: nuestro Dios
Ella compró la verdad y no la quiso vender. Ella pudo haber entregado a los espías y haber cambiado la historia, haberle cerrado la puerta, pero ella no lo hizo. Ella lo que hizo fue abrirle la puerta, entró y los escondió en la azotea. Y entonces luego salió ella y atendió a los que venían a buscarlo y les dijo: váyanse por el camino, porque ellos salieron. Y entonces ellos se fueron y luego corrió a la azotea, y cuando subió a la azotea les dijo: váyanse y estén 3 días escondidos, y después cuando ellos vuelvan ustedes siguen su camino. Esta mujer hizo todo tal cual para salvar su casa y salvarse ella. Ella pudo haber cerrado la puerta, haberse metido adentro y haber dicho: no, yo no voy a pasar que me apedreen, no, y yo no les voy a abrir, ustedes verán qué hacen. Y pudo haberlo hecho, pero no, ella les abrió la puerta, los escondió. No le importó pagar el precio de la muerte, porque ella lo que estaba haciendo en ese momento era que la mataran a piedra por esconder a los espías. Pero no, ella los escondió, los guardó. ¿Y sabes esto a mí de qué me habla? De que usted y yo guardamos algo tan poderoso, que es la verdad del evangelio. Compra la verdad y no la vendas, no la cambies por baratijas del mundo, por placeres de la vida. No, nosotros compramos la verdad y no la cambiamos por las cosas del mundo. Conocimos esta verdad del evangelio y por ende nosotros no la vamos a cambiar por nada del mundo. Antes protejo el evangelio, antes protejo las cosas, antes protejo las cosas sagradas, las guardo en mi corazón, no las entrego. Y hay el fracaso de muchos que prefieren venderlo, entregarlo, y por eso los ves caminando por Jericó, después de haber conocido la verdad del evangelio, después de haber conocido a Cristo, después de haber tocado la gracia, después de haber experimentado cosas extraordinarias, decidieron cambiar la verdad del evangelio, la expusieron, la entregaron. Entonces cuando vino el enemigo, tocó la puerta, abrieron y les dio miedo, y entonces dijeron: entren, están allá en la azotea, y se los entregaron. Y a lo más los entregaron. Entonces el cargo de conciencia los tiró al mundo, los sacó, se los llevó, y ahora los ves borrachos, los ves en los deleites del mundo, en los placeres del mundo. Pero yo vengo a decirle en esta mañana algo en el nombre de Jesús. Hemos conocido la verdad del evangelio y no volveremos atrás. Nos paramos en lo que hemos creído. Y así venga y se levante el viento, y así quieran tumbar vuestra casa, no la tumbarán, porque Cristo está en ella. Permítame, yo le digo algo que sentí esta mañana, y se lo voy a decir en el nombre de Jesús. El fracaso de una familia es permitir que se destruya el centro de ella. Es el fracaso. Abrir la puerta para que el enemigo entre y desordene todo. Es el peor fracaso de un cristiano. Porque un padre con malas decisiones o una madre con malas decisiones va a acarrear con unas responsabilidades de muerte para su casa. Y se lo digo porque conozco casos de gente servidora que en algún momento tomaron malas decisiones, y sus hijos servidores, viéndolos servir a Dios, con anhelos, sueños, proyecciones en Dios. Pero le voy a decir algo: esas malas decisiones que tomaron los padres, que decidieron volver al mundo,
por alguna u otra situación, qué sé yo, porque no soportaron las aflicciones, porque no soportaron las situaciones, porque no soportaron la traición, porque no perdonaron, entonces decidieron abrir la puerta y decirle: entren, saquen los que están en la azotea y llévenselos. Y cuando hicieron eso, entonces vino el cargo de conciencia, el pecado entró y ocupó la mente, y no reprendieron, sino que se llevaron y se fueron ellos. A los 15 días la esposa se fue. Y empezaron los hijos a perseverar. Y entonces empezaron a ver maltrato en la casa. Y empezaron a ver situaciones diferentes. Ya no se cantaba, ya no se oraba, ya no se leía la Biblia, ya no había un devocional familiar. Ahora solo se veía cuando llegaba el borracho. Y entonces empezaban los gritos y empezaban las algarabías. Los hijos empezaron a ver esa situación y no resistieron, sino que también salieron por la otra puerta y se fueron. Ahora los ves en las redes publicando cosas. Los jóvenes todos llenos de tatuajes. La jovencita ya no es del mundo, ya no es de la iglesia. Ahora vive en Jericó, en un mundo encerrado en cadenas, en murallas. Aquel joven, por más que quieras hablarle, entonces te va a decir: no, es que yo ya soy ateo. Ateo de haber probado la gracia y la misericordia. No me venga a mí con cuentos, que el que prueba esto, por más que quiera volver atrás, no es capaz. Y si vive en el mundo, siempre va a tener algo impregnado en el corazón, donde ya ni allá vive bien ni acá tampoco. Porque así es una persona que prueba esto y quiere volver al mundo, ya no vive igual. Por eso usted les pregunta: ¿cómo están? Y dicen: bien, aquí vamos. Y dicen: no, mentiras, no voy tan bien. Me siento afligido, me siento triste, me siento vacío. Porque cuando nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo y queremos volver atrás, ya no vamos a vivir igual. Porque estamos viviendo en un hábitat que no es la de nosotros. Es como sacar un pez del agua y colocarlo en la tierra, y entonces lo ves que chapalea y que se mueve, y entonces decimos: el pez está vivo. No, no está vivo, se está muriendo. Y por más que los vea, que gocen, que se rían y que chapaleen, entonces tenemos que decir: ay, ese está vivo, está gozoso. No, se está muriendo, porque no está en su hábitat, se está muriendo. No es el hábitat, no es su entorno, se está muriendo. Y es ahí donde está el fracaso. Es ahí donde las familias se destruyen. Y sentí esta mañana, y se lo digo en el nombre del Señor: nuestra familia es de Cristo. Y si usted permite que entre el enemigo y usted le entrega a los que están escondidos en la azotea, usted vende la verdad, usted no solamente se va a morir, sino que se va a morir toda su familia. Por eso me fascina esta historia, porque aquella mujer lo que hizo fue comprar la verdad, guardarla sin importar las circunstancias. Ella quizás pensó: si me toca morir, yo muero, pero muero con las botas puestas. Que se levante el diablo si quiere, pero yo atrás ni para coger impulso, porque nuestro Dios es poderoso para reprenderlo en esta mañana, en el nombre más grande que hay. Y sabes entonces qué sucedió. Le voy a ir terminando. ¿Sabes qué dice aquí la historia? Que cuando ellos fueron a poseer la tierra de Jericó, entonces el profeta, aquel hombre, el Dios le habló y le dijo: mire, usted se va a ir con 7 sacerdotes. Y le dio unas instrucciones, le dijo: usted va a llevar el arca, y el arca es la presencia de Dios. Nosotros sin la presencia de Dios no podemos vivir nunca. No me venga con cuentos que no, es que yo soy capaz de vivir aquí alejado. No, no es capaz, no somos capaces, nos morimos.
Por eso el Señor le dijo: lleve la presencia, lleve el arca. Y entonces le dijo: tome 7 sacerdotes, el número perfecto. Y entonces luego le dice: cojan los cuernos del carnero, las bocinas, y entonces ustedes se van a ir. Esos cuernos de carnero representan la autoridad de la iglesia. Esa autoridad que se nos fue dada a nosotros, y es una autoridad bajo el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando nosotros vamos con las bocinas, y entonces viene el sacerdote, y entonces le dijo: ustedes hagan silencio. Cuando yo les dé la orden, ustedes van a dar las vueltas por alrededor de Jericó. Mire, esto a mí me habla de tantas cosas, sino que el tiempo no nos da para decírselo. Pero eso de andar por el alrededor de Jericó es nosotros salir por las calles, darle la vuelta al mundo, predicar a Cristo, salvar, traer al perdido, traerlo a los atrios, predicarle a Cristo, invocar el nombre sobre los enfermos, invocar el nombre sobre los que están atados, y ir y andar y tocar las puertas para que la gente conozca el evangelio, para que la gente abra la puerta, y entonces usted poderle decir: si usted acepta a Cristo como hizo la mujer Rahab, entonces no solamente se va a salvar usted, sino que va a abrir la puerta para que el evangelio de la gracia entre y salve tu familia. Eso es lo que está representando estos muros alrededor de Jericó. Eso es lo que está representando cuando se anda, cuando se toca, y que la gente conozca a Cristo, abra una puerta, escuche la palabra y sean salvos, y puedan inducir a su familia por el camino de la salvación. Y no solamente eso, sino que se les dice: al 7º día, el día perfecto, ustedes van a tocar la bocina a una sola voz. Oiga, y cuando eso se habla de tocar la bocina a una sola voz, me habla de invocar el nombre de Jesús, de invocar a Dios en medio de la dificultad, invocar a Dios en medio de la adversidad. Oiga, y después de hacer esto, entonces los muros caerán. Quiere decir que cuando usted y yo llegamos con la autoridad de Cristo, no hay cadena que quede buena. No hay cadena que quede buena, porque las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. Las ataduras se tienen que romper en el nombre de Jesús. No, pastor, es que mire, yo voy y hago y esto, y mi familia no puede llegar a los pies. ¿Qué pasa? Invoca el nombre de Jesús. Todo pensamiento contrario a la obra de Cristo pues tiene que retroceder. Toda cadena se tiene que romper en el nombre de Jesús. Invoca a Dios esta mañana y toda cadena se rompe, toda atadura es deshecha en el nombre de Jesús. Cuando aquel hombre les dio la orden, escuche esto, se cayeron los muros. ¿Y sabes qué le dijo Josué a los 2 espías? Le dijo: váyanse a la casa de Rahab. ¿Cómo así? Los muros no se cayeron, tenía que haberse caído la casa. No se cayó. ¿Por qué no se cayó la casa de Rahab? Sencillamente porque se había hecho un compromiso de que cuando viniera la tribulación y la prueba, la casa no se caería, y los que estaban adentro de la misma serían salvos. ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu familia? Y esa es la pregunta sermonaria en esta mañana. ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está? ¿Dónde están tus hijos en este momento? ¿Dónde está tu esposo en este momento? ¿Dónde está tu familia en este momento? ¿Dónde están? ¿Dónde están ellos? Te pregunto en esta mañana, porque el que esté adentro se salvará. ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Dónde están los tuyos? En este momento, ¿dónde están? Hemos sido rescatados de Jericó, hemos sido salvados, pero no para que nuestra familia se muera en el mundo. No, y 1000 veces no. Aquí hay un poder sobrenatural para obrar milagros, para obrar sanidades en medio de la casa, para obrar sanidades en medio de la familia. ¿En dónde están? ¿En dónde están? Porque el interés de Dios siempre ha sido entrar a la casa. Y si no, preguntémosle a Zaqueo. Zaqueo te va a decir que
por experiencia, Jesús entró a la casa y los salvó a ellos. Cuando Jesús iba por las calles y en el mismo Jericó, que Zaqueo se subió al árbol sicomoro, Jesús fue y lo buscó y le dijo: desciende, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Jesús siempre está interesado en entrar a tu casa. Por eso Jesús, en el libro de Revelación, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, dijo el escritor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y no es la puerta de la ciudad, no es la puerta del mundo, no es la puerta del supermercado, es la puerta de la casa. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, respeto, entraré, cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre está interesado en entrar en la casa. Usted y su familia, vengo a decírselo en el nombre de Jesús, son salvos. Y se lo voy a volver a decir: usted y su familia en el nombre de Jesús son salvos. Yo voy a invitarlo a que usted se ponga sobre sus pies. Y vamos a hacer algo aquí esta mañana en el nombre del Señor. Porque tengo algo atravesado aquí en el pecho. Y el hogar no se va a destruir. No. El enemigo pudo haberse levantado como quiera, pero en esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. Yo no sé cuál es la problemática en tu casa, ni en tu familia, pero yo sí quisiera invitar a una familia esta mañana aquí. Venga un momento a este altar. Venga con sus hijos, su esposa, su esposo. Aquí paraditos, aquí paraditos. Yo sí quiero invitarlos a usted. ¿Tenés un pensamiento? No, es que si yo me voy, mi familia va a seguir. Eso lo decimos ahora. Pero por ahí se mete el diablo y destruye toda la familia. Y vengo a decírselo en esta mañana, y por favor, y con el corazón en la mano, y como predicador del evangelio, y con la responsabilidad que tengo en esta mañana de decirle esto: no permitas que tu hogar se destruya por las cosas del mundo. No permitas que tu hogar se destruya por las baratijas del mundo. No, y 1000 veces no. No se destruye el hogar, la casa, la familia, porque está parada sobre la roca, y la roca es Cristo. Te vas a quedar ahí, te vas a quedar ahí mientras ves que tu familia se va a ir al abismo. No, por favor, en esta mañana hay una oportunidad para que vengas ante el altar, para que vengas ante la presencia de Dios, a clamar por tu familia, a invocar el nombre de Jesús. Oshita Rama, Antirimi, Aya, Anti Santa Rama, Aya. Porque estamos prontos, escuche esto, iglesia, mientras usted habla ahí con Dios. Esos detalles del muro que se van a caer, que van a ser derribados, pero que la casa de la mujer ramera, en donde está toda la familia adentro de la casa, porque el Señor siempre se ha interesado de que todos estén adentro. En el peor momento de Jericó, cuando ellos estaban dando la vuelta por los muros, los que estaban adentro no dormían esperando a qué hora se les iban a meter y les iban a tumbar los muros. Y cuando ellos estaban esperando estas acciones, ¿sabes qué dice la Biblia? Que aquella mujer tenía toda su familia metida dentro de la casa. Ella los tenía seguros, los tenía salvos, los tenía acobijados. Ella estaba tranquila. En el mundo había desesperación, había intranquilidad, y cuando había esa intranquilidad, ella
estaba tranquila en la casa. Mire, este mundo puede estar con los pies de para arriba y todo puede estar deteriorado, pero mientras estemos en Cristo estamos seguros y estamos tranquilos. Y le voy a decir por qué. Porque esta iglesia tiene una esperanza, y la esperanza está en gloria, la esperanza está en Cristo. Porque sabes algo, mientras Jericó andará en destrucción, andará en perdición, esta iglesia andará en victoria, andará en gloria. Mientras Jericó llora y lamenta la muerte de los suyos, esta iglesia anda victoriosa en Cristo Jesús. Oiga, sí, es que tantas ideologías y tantos cuentos han querido permear tantas cosas. No, pero mire, le voy a decir, mientras Jericó está en destrucción, la iglesia seguirá de pie. Cuando Jericó lamenta la pérdida de los suyos, pues esta iglesia estará dando gritos de victoria. Escúchelo en esta mañana, porque mientras Jericó está abajo, los del mundo están abajo, esta iglesia estará en las nubes. Mientras Jericó está abajo, esta iglesia estará en las nubes. Mientras Jericó está hecho cenizas, la iglesia está más fuerte que nunca. Jericó se queda aquí en la tierra. Por eso los moradores de Jericó, si no se convierten, se quedarán en la tierra. Mientras que los de Jericó viven en el mundo, la iglesia estará en las bodas del Cordero. Mientras Jericó se destruye, la iglesia estará. Esta iglesia estará en las bodas del Cordero, estará en las nubes. Mientras Jericó se destruye, la iglesia estará dando la bienvenida al Rey. Oshitarama haya anti santinama. Mientras Jericó se queda en la tierra, la iglesia es sacada a las moradas eternas. Por eso vengo a decirle, usted tranquilo, porque estaremos en las moradas eternas, estaremos en las bodas del Cordero. Mientras aquí haya destrucción, nosotros estaremos en la mejor boda, que es estar en las bodas del Cordero. Por eso vengo a decirle en esta mañana, no mires el mundo, mira a Cristo. No pongas la mirada en las murallas, pon la mirada en Dios.